Es licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Tiene un doctorado y un postdoctorado otorgado por la Facultad de Medicina en la misma universidad. Ha publicado distintos artículos en revistas científicas, internacionales con alto impacto y también ha sido disertante en otros congresos nacionales e internacionales. Con ustedes escuchamos a Fabrizio Ballarini. Qué presentación, ¿eh? Bueno, sé que tienen hambre, que no los dejaron comer, ni tomar agua, ni ir al baño. Así que voy a hacer lo más breve posible. Yo estuve ahí sentado y están haciendo una tarea heroica. Yo fui al baño, ¿sí? Así que sé que ustedes están pasando por lo que yo pasé hace un ratito. No sé si sabían, hay un paper muy interesante que tiene que ver sobre toma de decisiones. No tiene nada que ver con la charla, pero sí con esta situación de tener hambre. Toma de decisiones en jueces que están por sentenciar casos y a medida, y los evalúan en la mañana. Y observaron que antes de comer son más malos, son más duros. Culpable. O sea, cuando uno tiene hambre, decide distinto. No sé si bien o mal, pero distinto, ¿sí? Así que me imagino que deben estar pasando por esa situación, así que voy a ser muy rápido. ¿Por qué estoy acá en esta charla en estos momentos? Y las charlas anteriores estuvieron buenísimas, me encantaron. Sobre tecnología y la mía es sobre cerebro, porque soy hincha de Racing, ¿sí? Y me tocó la charla en el mismo día. No solamente el mismo día que me quería matar, sino en el mismo horario de un partido, que para un hincha de Racing es bastante trascendental. Así que esta charla debería estar a la tarde. Por eso no tiene como mucha conexión unas cosas con la otra, pero voy a intentar desde que sí, ¿sí? Voy a arrancar. Estoy muy nervioso por el partido, no por el estar acá en la charla, y por la presión de ustedes que deben estar conteniendo ahí cuestiones, ¿sí? Bueno, voy a hablar del cerebro. Lo único que sé, que soy biólogo y que estudio el cerebro, y voy a contar algunas estrategias educativas muy simples, muy pequeñitas, porque el aporte que puede hacer la ciencia es muy lento, ¿sí? Pero algunas cosas son prácticas y las pueden utilizar. No les digo que las pueden implementar la semana que viene, porque ustedes ya están pensando en las vacaciones, así que es una utopía. Pero en el fondo lo que yo les quiero plantear es pasarles la pelota de los temas que nosotros investigamos, porque desde mi visión como biólogo estoy adentro de un laboratorio. Si bien soy docente universitario, dirijo una carrera, pero no estoy adentro de un aula. Por lo cual, lo que yo les voy a generar es una propuesta, que ustedes la pueden tomar, destruir, mejorar, criticar. Es lo que hace la ciencia, ¿sí? La ciencia no tiene que imponer un resultado. Un paper es una propuesta. Entonces yo lo que quiero pasarles a ustedes son propuestas, ideas que construimos a lo largo de un montón de tiempo para que ustedes las piensen y que existe una devolución en ese proceso. Mi límite como investigador es este, ¿sí? Si ustedes no lo implementan, no se sientan mal que 15 años de investigación no sirvieron para nada. Pero piénsenlo, ¿sí? Un ratito. El cerebro es fantástico, es alucinante y tiene sus pros y sus contras. Por lo menos una de las habilidades que ustedes están haciendo ahora, que es por aprender o incorporar información, es fabuloso. Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, lo cual es un delirio total. Pero esas neuronas, a su vez de ser un delirio total, tienen muchas conexiones. Cada una de esas neuronas se pueden conectar hasta con 10.000. Entonces las redes neuronales que puede generar nuestro cerebro son enormes. No son infinitas, son muy grandes. Y pusimos en los últimos años, en base a observar al cerebro en muchísimo detalle y a entender cómo funcionaba, pusimos al cerebro en un lugar fabuloso, medio utópico, ¿sí? Porque las últimas charlas se observó o se está construyendo evidencia de que nuestro cerebro es un terrible flan, ¿sí? Que un algoritmo de TikTok en 15 segundos puede detectar que te fascinan los gatos y te va a dar gatos hasta que te quedes ciego, ¿sí? Y no vas a poder salir de ahí. Yo estuve sentado ahí atrás y mientras hablaban
de las aplicaciones que se utilizaban en la escuela, yo qué sé, había gente que estaba scrolleando Instagram, ¿sí? Por lo cual imagínense el poder que tienen estos algoritmos, que pese a ir un sábado a una charla para que me den un contenido que me sirve, que está buenísimo, no puedo parar de mirar o de subir una foto. ¿Por qué? Porque somos muy fáciles, somos recontra manipulables. Entonces lo que yo les planteo a ustedes es manipulemos para el bien, ¿sí? Si sabemos cómo manipular el cerebro, usemos esta manipulación, esta forma de hackear la mente para meterles contenido educativo, de calidad y mejor, ¿sí? Es una propuesta un poco rara, pero bueno. Es entendible en la situación que están ustedes que no fueron al baño, ¿sí? La ciencia le fascina definir e instaurar determinadas cosas y eso marca un contexto de limitación. Así que yo voy a contar básicamente cómo aprenden o cómo creemos en la actualidad que aprenden las personas, ¿sí? Y los animales también. En primera instancia, para memorizar algo, ¿sí? Tenemos que adquirir información. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Si me están prestando atención o no están scrolleando o sacándose una selfie, ¿sí? En esa situación, cuando adquieren información, no se guarda inmediatamente. Y entra en una segunda etapa que se llama periodo de consolidación. Y el periodo de consolidación, quédense con este dato, que es alucinante y complejo, dura por lo menos 12 horas. ¿Qué significa? Que lo que están adquiriendo ustedes ahora se va a terminar de guardar a las 11 de la noche, ¿no? 12 de la noche, ¿sí? Más tarde todavía. Entonces, ¿qué puede pasar en estas 12 horas? En mi caso, ¿puede Racing perder, que es más probable, y deprimirme y dar una charla en el observatorio una hora después del partido con una tristeza total? Puede suceder, ¿sí? O puede Racing generarme la felicidad, algo que no sucede casi nunca, y ir al observatorio y estar feliz. Todas esas actividades que van a suceder en estas 12 horas van a interferir sobre lo que está pasando acá. Así que imagínense que ustedes cuando dan una clase, en un horario determinado, todo lo que le va a pasar a ese chico o a esa chica puede interferir de forma positiva o de forma negativa. Ustedes me van a decir, bueno, yo dentro del ámbito escolar tengo cierta injerencia. Después lo que pasa por afuera de la escuela, bueno, problema de la sociedad. Y sí, lo cual es un problema enorme, porque consideramos que los procesos educativos suceden en el aula y no suceden en el aula. Es un continuo. Si vos le das la mejor clase de fotosíntesis, ¿sí? Pero a las 6 horas le pasa algo terrible, no tiene para comer, llega a la casa y los padres están peleando o le pegan. Eso, que es terrible, no solamente es terrible en sí, sino que va a interferir sobre el proceso de aprendizaje, que está recontra lejano. Y eso sucede gracias a investigaciones científicas que salieron de acá, de la Argentina, del Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina, que demostró que ese periodo de consolidación dura 12 horas. Entonces, cuanto más conozcamos qué sucede en ese periodo, mejor. ¿Por qué? Porque podemos decir qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, ¿sí? Por último, si ustedes adquirieron información, consolidaron información, van a evocar. ¿Cuándo evocan ustedes o cuándo hacen evocar a sus alumnos y a sus alumnas? ¿En qué situación? En un examen, en una evaluación, ¿sí? Cuando le preguntan la capital de... Ahí traes a la conciencia esa información. ¿Qué sucede? Estas 3 instancias, como mínimo que existen en la formación de una memoria, son independientes. Un dato que está buenísimo saber, porque una situación estresante, leve en la adquisición, genera excitación y mejora el aprendizaje. Pero un estrés agudo en la evocación lo anula. ¿Qué pasa? ¿Nunca le tomaron un examen sorpresa cuando eran chicos? ¿Lo toman ustedes? No, está mal. No deberíamos. Pero no deberíamos por distintos factores. Uno de ellos es el factor por el cual
aprendemos o no evocamos cuando tenemos mucho estrés. El estrés agudo genera como si fuese un cuello de botella y vos podés haber adquirido, consolidado y no podés evocar. No sé si les pasó, salieron del examen, se pusieron muy nerviosos, salen del aula y el conocimiento aparece, ¿sí? Una sensación horrible. Que, ¡ay, lo sabía! Y te insultás mucho, ¿sí? Entonces, por lo menos existen 3 etapas en un tipo de memoria. Vamos a estudiar, o los que les voy a contar, en principio tiene que ver con un tipo de memoria, con una memoria episódica. Existen distintos tipos de memorias, unas que se pueden llamar declarativas, un gran continente, y otras que se llaman no declarativas. Las declarativas son las que ustedes pueden declarar, pueden contar. ¿Qué estaban haciendo ayer? ¿Con quién estaban? ¿Cuándo estaban? ¿Sí? Esas situaciones de contar tienen que ver con estas memorias declarativas, en algunos casos episódicas. Pero existe otro grupo de memorias no declarativas, que también son memorias, que son, por ejemplo, las de procedimiento. Caminar, andar en bicicleta, es una memoria. Pero ¿cuál es la diferencia? Cada vez que caminás, ¿estoy evocando un recuerdo? Sí, es una locura. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo no lo puedo contar, no lo podés explicar. Explicarle a alguien a andar en bicicleta. No, que se mate 70 veces, vos vas a ir atrás. Yo soy muy alto, es muy difícil enseñarle a alguien a andar en bicicleta para mí. Y va a aprender solo, pero en realidad está formando un recuerdo, ¿sí? Un recuerdo de una memoria no declarativa. Nosotros vamos a estudiar las memorias episódicas dentro de la escuela. Y tomando parte de las charlas anteriores, ¿esto cuándo sucedió? ¿Hace cuánto? 11 de septiembre del 2001. Hace 20 muchos años, 23. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de lo que estaba haciendo? ¿Quién puede evocar una memoria declarativa con una precisión ridícula? ¿Sí? ¿Dónde estabas? Me gusta eso. Estaba en la esquina, Avenida Córdoba, ¿sabés la esquina? En un café. ¿Y lo estabas viendo? ¿Lo viste en la tele? Tenés la imagen de esa situación, ¿sí? Todos vamos a tener imágenes y si nos quedamos pensando en ese recuerdo, vamos a evocar más cosas. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿A quién se lo dijiste? ¿Si llamaste o no llamaste? ¿Sí? Pero pasó hace un montón de tiempo. ¿Cómo fue que ese recuerdo se tatuó en el hipocampo de nuestro cerebro? Y si yo les pregunto qué estaban haciendo el 12 de septiembre, porque siempre el 11 de septiembre es el Día del Maestro y siempre pasan cosas raras, el 12 de septiembre de hace 10 años, ¿qué estaban? ¿Se acuerdan? A menos que hayan cometido un delito. Vieron que en los juicios le preguntan ¿qué está? Si te preguntan y sabés, es que algo malo hiciste, porque normalmente las rutinas se olvidan, ¿sí? Dato. Me lo dijo Fabricio, si están en un juicio no me involucren, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre un evento terrible, ¿sí? Pero que tiene una característica fundamental. ¿Cuál es? Nadie, jamás, en ninguna fantasía apocalíptica, podía suponer que iba a estar en Córdoba y Riobamba tomándose un café a la mañana y en la tele iba a ver un avión estrellándose en un edificio, ¿sí? Nadie jamás. Esto tiene un grado de sorpresa y emoción que hizo que recordemos. Podemos contar algo positivo, ¿sí? Es otra emoción. ¿Quién recuerda la final? O sea, ¿quién se acuerda? No del evento de la final. Yo tengo como amnesia de los momentos que me generan mucho estrés, así tengo una laguna del partido. Pero, ¿quién se acuerda qué estaba haciendo un ratito antes o un ratito después? ¿Sí? Yo me acuerdo de estar en el supermercado, no sé por qué les cuento esta historia, porque sé que tienen hambre y decís como, dale, adelantate, y yo me meto en una anécdota que no sirve para nada, pero yo estaba tan nervioso que me fui a un supermercado. Estoy en el supermercado, nadie. Faltaban 15 minutos. Yo, chaguito vacío con cara de así, ¿qué hago acá? Veo otro tipo que se asoma, cruzamos miradas, como diciendo, ¿qué hacemos acá? ¿Entendés? Como fuimos conscientes de lo que estábamos haciendo
y nos volvimos. Yo la cara de esa persona y girando por la góndola, mirándome a mí como diciendo, nos descubrieron, o sea, somos los únicos dos que estamos acá. No me lo olvido más. El partido, nada, ¿sí? Pero ese evento no me lo olvido más. Es como casi Córdoba y Riobamba, ¿sí? Por lo cual, hay algo dentro de nuestra capacidad de generar recuerdos que podemos, con estos dos anécdotas, discernir. No es lo mismo una situación rutinaria que una situación que tiene cierta emoción, y si esa emoción es una sorpresa, se van a acordar más. Hagan el ejercicio mental de recordar o evocar cualquier historia que me quieran contar y se van a dar cuenta que todas son cosas inesperadas. Nadie recuerda una rutina. No es que decís, no sabés, toma el colectivo y llegué. No, te acordás cuando tomaste el colectivo y pasó algo, ¿sí? La rutina se borra, lo distinto se guarda. Qué buena frase. Tendría que haber hecho una charla con frases para la próxima. Yo quería buscar una imagen de una escuela vieja. Entonces, ¿qué hice? En Google. Yo no uso ChatGPT, lo odio, ¿sí? Porque lo odio porque lo está usando todo el mundo. Por eso, nada más que por eso, solamente para llevar la contra. Me metí en Google y metí escuela vieja. ¿Y qué apareció esta imagen? No tengo idea, creo que es una serie mexicana de, no sé, Carrusel, Novelú, no sé cómo se llama, que pasó hace mucho tiempo. Década del 70, del 80, 90, no, es más vieja esta foto. Hubo muchas versiones, ¿sí? No se enojan, pero esta es, no sé si es Jacinta Pichimahuida o algo por el estilo, pero no importa. Tiene muchos años esta foto, ¿sí? ¿Cuántas diferencias hay entre esta foto y la realidad? ¿Muchas o pocas? Pocas. O sea, hay bancos, sí, los pibes no levitan, ¿sí? Hay una diferencia sustancial, pero que creo que no tiene que ver con lo temporal, que es que la maestra está contenta, ¿sí? Y eso nos hace pensar que es una actriz, que no es una maestra. Ahí como que caes que esto no puede ser verdad, esto es una serie, ¿sí? O sea, que una maestra te saque una foto de acá con los chicos. Eso es una utopía, total, ¿sí? Perdonen que me vaya de tema, pero bueno. Entonces, la escuela conserva muchas cuestiones sustanciales o no, pero las conserva, ¿sí? Pero la cabeza cambió. Sabemos que la parte genética no, pero la forma de adquirir información cambió, prestar atención cambió, los dispositivos se modificaron, la escuela se actualizó. No sé si no se actualizó porque esos valores y esas cuestiones estratégicas son tan importantes que las evaluamos y pensamos, che, vamos a dejarla, o nada. Siguió así. Hace poco, ¿ustedes vinieron a la charla de Pepe Menéndez? Yo soy muy amigo de Pepe, lo quiero mucho, y cuando él me contó toda la movida en Cataluña, fui a Cataluña y me reuní con toda la gente que había pensado en los nuevos modelos educativos de Cataluña. Y me dijeron, esto es fantástico, no sabés. Me encantó. ¿Cuántos chicos hay en esta aula? 60. Y le dije, ¿por qué 60? ¿Por qué no 174 o 17? ¿Lo evaluaron? Y no, fue una encuesta, porque lo mismo es acá. ¿Por qué 33? ¿Por qué se sientan de a 2? No vamos a las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje significativo. Te voy a las cuestiones que están conservadas porque sí. Y no las cambiamos. Lo peor no es que no las cambiamos, no las evaluamos, las heredamos y las damos por sentado que son correctas. Entonces, yo me arriesgo a hacernos preguntas, simples preguntas dentro de las escuelas, para evaluar cosas dentro de las escuelas, a ver si podemos generar algún tipo de mejora o propuesta a mejorar. La primera tiene que ver con la sorpresa, ¿sí? Nosotros veníamos estudiando en roedores, yo soy biólogo, así que vengo estudiando en otros animales no humanos, y descubrimos que las ratas se sorprenden más. Perdón, las ratas cuando se sorprenden aprenden mejor. Entonces lo que hice fue probarlo en alumnos, ¿sí? Soy biólogo, no me juzguen. Para mí era una pregunta excelente, ¿sí? Imagínense que yo iba a las escuelas, habíamos sacado un paper en una revista muy importante
con ratas. Era la primera vez que se descubría cómo se guardaba un recuerdo. Salió en una revista muy importante y salió en los diarios de todos lados. Yo estaba en la tapa de la revista, entonces me convencí de que era alguien importante, era un becario. Iba a las escuelas y decía, quiero hacer un experimento. Y la cara de los directores era, ¿qué? No había neurociencia, no había nada, fue hace más de 10 años. Entonces me echaban. Así que descubrí engañar a la escuela. Hay que decir dos cosas. No experimento, actividad educativa. ¿Sí? Vengo a hacer una actividad educativa. ¿Dónde? En el laboratorio. Adelante. Pase usted. Es bienvenido, señor investigador. Así que lo que hice fue muchas actividades educativas. En el fondo era un experimento. ¿Sí? Lo que quería probar era si la novedad mejoraba el aprendizaje. Algo que hemos visto en animales y lo queríamos ver en animales humanos. ¿Sí? Para eso lo que hicimos fue un joven, Fabricio Ballarini, pasó por un montón de escuelas haciendo una clase sorpresiva, muy simple. ¿Por qué muy simple? Porque no tenía un peso, como ahora, ¿sí? Entonces lo que hacía fue sacar cosas del laboratorio, me metí en Google, no había ChatGPT y puse clase simple de laboratorio. La copié y la hice en las escuelas. ¿En cuántas escuelas? En 600.000 millones de escuelas. ¿Sí? Tengo un N que es 15.000. Pasé por todos los niveles, por todos los horarios, por todas las clases sociales o socioeconómicas. Todas las variaciones haciendo un experimento que era una sorpresa. Era sacar a los chicos 15 minutos del aula sin que los chicos sepan nada y darle una clase sorpresiva de algo. Hicimos clases de ciencia y clases de música. Y fíjense la cantidad de publicaciones que sacamos con eso, porque cuando un resultado te da en ciencia hay que exprimirlo a morir, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que tardé como 10 años en publicar? ¿Sí? Que cuando la sorpresa se da una hora antes o una hora después de un aprendizaje, que en este caso era un cuento que le leía a la maestra, la memoria de ese cuento, ¿saben cuánto mejora? Un 60%, ¿sí? Un montón. Porque la clase de sorpresa es 5 minutos, ¿sí? Es lo más simple. Y más aún, había preguntas de ese cuento que los chicos del grupo control, los que no tenían sorpresa, la recordaban un 20%, ¿sí? Por ejemplo, un detalle del cuento. Pero cuando lo sorprendíamos al grupo una hora antes o una hora después, eso aumentaba un 250%. Te hackeo la memoria. ¿Cómo lo sorprendía? Muy buen ejemplo. Tengo 13 minutos y me faltan 73 diapositivas, pero voy a intentar hacerlo, ¿sí? Y encima se está haciendo pis. Pero voy a hacerlo, ¿sí? La sorpresa era muy simple. En las escuelas primarias lo hacíamos con clases sorpresivas. La escuela es la rutina, es la universidad de la rutina. Por lo cual, vos cae una persona distinta, se lo lleva a un laboratorio, en una clase y le dice que es científico, para los pibes es la fiesta. Y para los maestros, más aún, porque se llevan 15 minutos a los pibes, ¿entendés? Entonces están todos contentos. Entonces, para los de la primaria era una clase de ciencia y una clase de música, ¿sí? La clase de música era un lugar distinto al aula, llevábamos basura, repito, no teníamos plata, entonces encontrábamos palos. Yo encontré radiografías en la calle, las lavé y hacíamos como una pandereta, llevábamos un músico y hacía una orquesta con basura. Para los pibes era una locura, ¿sí? 15 minutos. En secundaria hicimos clases de ceguera atencional. No sé si vieron algún jueguito, pero en su momento era como un novedoso, el gorila invisible, siempre perdían. Y en la universidad yo aproveché a mi hermana se llama Connie Ballarini, hoy es muy famosa, pero en ese momento no la conocía nadie y está igual de loca que ahora. Entonces, Connie es farmacéutica y estudiaba a la vuelta de Facultad de Medicina, que donde yo estaba haciendo el doctorado. Entonces Connie venía vestida de médica, todo de blanco, con una probeta, yo me río, me pongo nervioso como si lo estuviese viviendo. Imagínense un aula de histología de las de medicina, 300 personas así como en un teatrito, caía mi hermana con una probeta, decía, chicos, tengo que contarles algo. Y todos los chicos se pensaban que iba a decir, no sé, el examen es en el aula 12. Y contaba un chiste. Decía, no, me fui de vacaciones. La cara de los pibes es, ¿qué le pasó a esta mujer? O sea, contaba un chiste, se reía sola, ¡ja! Nos vemos. Y se iba. Y el profesor, sí, el hueso 9, como si nada, estaba todo arreglado. Esa sorpresa es romper con una predicción, ¿sí? Después les puedo contar, si tengo un cachito más de tiempo, que con una hoja yo los puedo sorprender con una pavada total,
que probablemente haga que se acuerden de esta clase, pero tengo que ver si llego con el tiempo. Entonces, 1 hora antes, 1 hora después, no voy a dar la explicación fisiológica de las proteínas que se generan, porque es muy abstracta, pero créanme que hay una explicación mucho más rica que la que yo les estoy contando, que es la estrategia en sí. Esto lo probamos en primaria, lo probamos en secundaria. Vimos que cuando retesteábamos esa memoria, en vez de testearla a los 2 al día o a los 2 días, la testeábamos a los 45 días, seguían teniendo el recuerdo alto. Por lo cual es una estrategia que sirve, ¿sí? Y nos habilitó a nuevas preguntas. Por ejemplo, si la sorpresa tiene un valor evolutivo para nuestra vida, ¿qué onda si en vez de poner la sorpresa cerca del momento de la adquisición, la pongo antes de la evocación? Como docentes me van a decir, locura, ¿cómo los voy a sorprender a los chicos? ¿Cómo los voy a excitar a los chicos antes de un examen? ¿Sí? Bueno, da y mucho. Fíjense, les evaluamos con la figura de Rey, capaz que la conocen si estudiaron psicopedagogía, pero es una figura geométrica que es fácil de medir. Y lo que les pedíamos a los chicos es que en el día decimos de entrenamiento, pero el día que aprendieron algo, dibujen esa figura en 5 minutos y a las 48 horas tenían que evocar ese dibujo. Entonces es muy fácil evaluar cuánto recuerdan de eso, ¿sí? Sorprendimos a los chicos inmediatamente antes. El dibujito ahí de como la probeta es la clase de ciencia novedosa. Y fíjense la diferencia. En naranja está el grupo control, lo que recuerdan. La novedad es significativamente diferente. O sea, cuando vos sorprendés a los alumnos, la traza de memoria la levantás y tienen más información disponible. Pero me pueden decir, nada, es un problema, no sé, no hay ninguna explicación. Y está bien que no me crean, así que les voy a contar, que cuando los separo 1 hora, no da. La sorpresa tiene que ser inmediatamente antes, ¿sí? Pero les voy a contar un detalle más, para que me crean ese resultado. Cuando hablamos de creatividad, la definición de creatividad es espantosa, porque todo es creativo, ¿sí? Pero es fácil de medir. Hay una forma de medir la creatividad que tienen que ver con usos alternativos de cosas comunes. Por ejemplo, un clip de papel. ¿Qué cosas que no sea unir papel pueden ser útiles o se pueden hacer con ese clip? Ya. Abrir celulares. Hacer un corazón, sí. Un gancho para una cortina. Aro. Robarle a alguien. ¿Qué? Que no se caigan los pantalones. Bien, para el gym, para que se te trabe. Excelente. Vos pegaste 2. Bien. ¿Qué más? Hacer los cadenas, unirlos. Vamos, Córdoba. Meterle Vamos. Vamos a él. Ustedes cállense. ¿Qué más? Bueno, un montón de usos, ¿sí? Con los chicos hicimos esto. Primero hay que enseñarles qué es un clip de papel. Hay que llevar un clip de papel, enseñarles para qué sirve y después buscar otras alternativas. No se sientan muy creativos porque la mayoría de las cosas que dijeron estaban en la lista de los chicos. Por ejemplo, abrir un candado, atarse el pelo, cerrarse la campera, desarmarlo, usarlo como aguja, cadenas, ganchos, deformación. Eso se evalúa. Es un chino evaluarlo, pero se evalúa y da un puntaje, ¿sí? Voy a adelantarme, si no, no vamos a llegar. ¿Cuál es el resultado cuando antes de ese test lo hacemos bien, no lo hacemos así? Lo hacemos por escrito, se evalúa todo, se compara. Cuando sorprendemos a los alumnos, fíjense este resultado. El grupo, qué colores horribles, el grupo control da una media de 6, 7 usos únicos, ¿sí? Si todos dicen gancho, ese lo borramos. Si todos dicen celular, ese lo borramos, ¿sí? 6 usos creativos. Pero fíjense, cuando lo sorprendemos antes, da el doble de creatividad. Entonces, ¿cómo uno el resultado de la creatividad y de la memoria? Porque para ser creativos, en el fondo, lo que hiciste vos es evocar recuerdos. Nadie dice enganchar un jean si nunca se encontró con un jean. Por lo cual, si levantás la memoria, levantás la creatividad. Porque la creatividad se alimenta de esos recuerdos, ¿sí? Tengo poco tiempo,
pero voy a contarles que evaluamos la imaginación de los chicos, que tienen que ver con un relato, grabarles en un relato libre de 5 minutos a partir de una oración que es, imagínense que están en una playa, en una bahía tropical. Y los chicos hablan y cuentan. Eso tiene un puntaje. Y cuando nosotros sorprendemos a los chicos de 6 años, fíjense, sube la imaginación. ¿Por qué? Porque dentro de esas entidades, dentro de esas características que evaluamos, están las entidades. Las entidades es playa, sombrilla, cangrejo. Bueno, cuando los sorprendemos, las entidades se las levantamos, porque son todos recuerdos. Todos se imaginan más. Hace poco publicamos este paper que tiene que ver con la actividad física. La actividad física intensa mejora un tipo particular de memoria. Así que nos entusiasmamos y empezamos a evaluar la actividad física dentro del aula. La actividad física dentro de la escuela. Y nos fijamos que cuando sacamos a correr a los chicos en la clase de educación física, no sacamos a correr a los chicos tienen clase de educación física y le pedimos que se muevan mucho, ¿sí? Fíjense, inmediatamente antes, 0 minutos, una persona corriendo, es una clase de educación física, da un aumento de la creatividad. Por lo cual existen muchas estrategias que están relacionadas a muchos estudios previos hechos en otras especies, porque el sistema es bastante parecido. Voy a intentar en 4 minutos contar este experimento. Lo publicamos hace 1 año y medio y es alucinante por lo simple y por la relación con el conocimiento previo a nivel neurocientífico. Son innovaciones, repito, si yo cuento la cantidad de papers que sacamos y cuento la cantidad de pesos que gastamos, tiende a 0. Son fotocopias, son tomar nota. Esto no implica un gasto, ¿sí? Es uso muy simple de la ciencia dentro de las escuelas, porque nosotros los laboratorios son las aulas, ¿sí? No sé si sabían, pero las primeras, no sé si sabían, previamente voy a contar, que durante el sueño no descansamos el cuerpo solamente, sino que consolidamos recuerdos, ¿sí? Durante el sueño consolidamos, unimos esas conexiones neuronales durante el sueño. Por lo cual, dormir está buenísimo post cualquier aprendizaje, ¿sí? Hay estudios de sueño, de siesta, de microsiesta, de sueño en general. Pero hay un periodo de 1 hora y media, ¿sí? Que al principio del sueño uno es vulnerable a los estímulos externos. Se te mete la realidad en el sueño, en la primera 1 hora y media. Por eso hay una controversia terrible con los dispositivos como el celular o Alexa, porque en algunos casos se pensaba que te mentían información o publicidad en los sueños, ¿sí? Porque te escuchás, ¿sí? Entonces lo que hicimos nosotros fue aprovechar esa característica y ponerle un olor durante la clase. Una clase de historia, le pusimos el puff es el chufi chufi en el aula, con un olor determinado. Los chicos estudiaron la clase con olor a jazmín. A la noche le pedimos a los padres que a un grupo le ponga en la mesita de luz el jazmín, el olor a jazmín que se va a prender justo cuando se duermen. Y otro grupo, en vez de ponerle jazmín, le pusimos otra fragancia. ¿Qué pasó? Se durmieron, son vulnerables a los estímulos externos, salió el con el olor a jazmín, se le metió en el sueño. ¿Y qué evocó? El recuerdo que estaba atado ¿a qué? A jazmín. ¿Qué recuerdo estaba atado a jazmín? La clase de historia. Cuando le tomamos la clase de historia, el grupo que tiene jazmín, alcoyana, ¿sí? Recuerda más. Si se rieron es porque son viejos, ¿sí? Aprovechamos esa oleada de investigación para empezar a tomar datos, y ya me voy, a tomar datos que tengan que ver con la realidad, con usos del celular. Estos son datos tomados en una red de escuelas del AMBA para ver cómo progresaba desde la pandemia hasta acá el uso del celular. Y empezamos a levantar datos porque sí, y los empezamos a cruzar. Aproximadamente todos los chicos tienen un promedio de 6 horas de pantalla de celular por día, ¿sí? Que es un dato muy fácil de chequear. Pero cuando empezamos a cruzar con la percepción de ansiedad y de depresión, nos empezamos a dar cuenta de un número, un valor que hay que prestarle atención, que son las 6 horas y media.
Cuando pasan de 6 horas y media en pantalla, estos chicos tienen, de esas 6 horas y media, 3 horas de TikTok, ¿sí? 6 horas es un montón. Es como agarrar el celular en año nuevo, decir, uy, voy a chequear el celular, y lo dejas de chequear en abril. O sea, es un montón. Sacarle las horas de sueño, sacarle las horas que está en el baño, bañándose, comiendo, es un porcentaje enorme de la vida. Pero cuando pasan de las 6 horas y media, empieza una conducta adictiva muy compleja y empiezan a levantar todos los síntomas relacionados con la autopercepción de depresión, la autopercepción de ansiedad, la autopercepción de anedonia, ganas de no tener nada. El celular le gana a todo. Te comes una chocotorta o el celular, celular. Vamos con amigos, celular, celular, ¿sí? Por lo cual, digo, estos valores nos ayudan a brindarle a la escuela un llamado de atención muy puntual, una foto de lo que está pasando día tras día con una encuesta que dura 5 minutos. Y gracias a eso la escuela puede intervenir. Si los podés contar a los padres, si los podés contar a los chicos. Cuando los chicos miran el reporte y a veces ven 11 horas, no lo pueden creer. Entonces, la ciencia puede ayudar a hacer muchas cosas. Esto no es un chivo, en parte sí, pero no. ¿Por qué no es un chivo? Porque les voy a regalar entradas. Yo mañana, ya que me quiero matar porque estoy acá en Córdoba, cuando Racing está jugando, dije, bueno, vamos a hacerla completa, vamos a hacer muchas cosas en Córdoba. Estoy hoy acá y estoy mañana en el Quality, ¿sí? En un teatro. Como sé que el sistema educativo y el sistema científico viven una constante crisis y no les voy a pedir que compren entrada, hay como 15.000 promociones y les voy a regalar un montón de entradas. Así que si tienen ganas de ir, es mañana a las 8 de la noche en el Teatro Quality, mándenme un mensaje, ese es mi Instagram, ¿sí? No es que quiero ganar seguidores, nada, mándenme un mensaje, tengo ganas de ir y les voy a regalar una entrada. Así que los interesados, que vengan. La ciencia se hace gracias a la colaboración de mucha gente que dice que sí. En parte, yo vine acá, en este día tan importante para una persona que es un termo con el fútbol, por Horacio, ¿sí? Horacio lo conocí hace muchísimos años, cuando empezamos Horacio Ferreira, cuando empezamos este proyecto educativo, que es hacer ciencia dentro de las escuelas, donde nadie nos daba pelota, nadie nos daba nada, no nos abrían ninguna puerta. Así que el que hoy ahora yo descubrí recién, que es ministro, fue una de las primeras personas que me permitió en Córdoba dar capacitaciones de este estilo a docentes. Así que durante muchísimos años hicimos jornadas gratuitas contando estos experimentos. Así que nada, no podía fallar y vine para acá. Así que nada, de las personas que tienen ganas de venir, buenísimo. Y si quieren, les cuento un experimento que es muy zarpado. Es 1 minuto. ¿Tienen tiempo? ¿Aguantan? ¿Tienen una hoja? Bien, sáquenla. Es un examen esto, ¿eh? Vamos a evaluar. Esto no es solamente puntaje docente. No, por el mensaje, el DM. Me mandan un mensajito arriba. Che, Fabricio, estuve ahí, quiero ir. ¿Anda este? Si lo hicieron, no lo repitan, pero es algo que es una pavada y nosotros lo usamos para sorprender a los adolescentes. Que uno dice, no se sorprenden con nada, bueno, con esto se sorprenden, ¿sí? Pero lo primero que tienen que hacer con este cosito, ese papelito simple, es un rollito para mirar a través de él, ¿sí? Gracias, ¿estoy bien? Sí, perfecto. Son 2 minutos. Si lo hicieron, no lo hagan de vuelta, pero si no lo hicieron, es un flash total, ¿sí? Miren, ¿lo ven? ¿Ven a través de él? ¿Funciona? Sí. ¿Estamos todos? Lo van a levantar con la mano derecha, ¿sí? Que es la de allá. Esto lo habrán hecho muchas veces en la escuela. La derecha es la de allá, ¿sí? Con la mano izquierda van a frenar el tránsito. Ojo el ángulo de la mano, ¿sí? Frenando el tránsito bien acá abajo, ¿sí? Van a extender el dedo pulgar formando una L y van a apoyar el catalejo por detrás. Voy a revisar uno por uno. Bien. Mano adelante, catalejo por detrás, en este angulito, ¿sí? Ahora lo más difícil, van a tener que cerrar el ojo izquierdo, ¿sí? El de allá. Y se van a acercar el catalejo al ojo derecho. Y me van a ver, ¿sí? ¿Me ven? Bueno, en la cuenta de 3, solamente cuando yo diga 3, van a abrir el ojo izquierdo. A la 1, a las 2 y a las 3.
Y si el experimento funciona, se te hace un agujero en el medio de la mano, ¿entendés? Que no tiene sentido que se te haga un agujero en el medio de la mano. Bueno, es un truco de magia recontra mil viejo que a mí me sirve por 3 cosas. Primero, para sorprender en 3 minutos, ¿sí? Esta es la sorpresa que hacíamos en la escuela. ¿Cuánto dura? 2 minutos. La explicación es hermosa. Los ojos están al frente de la cara, porque ya que lo sorprendiste, dales información. Así que los ojos están al frente de la cara y están seteados, configurados, no sé, dependiendo si queremos en lo que quieran creer. La evolución los diseñó para que vean lo mismo. Entonces, cuando un ojo ve una cosa y el otro ojo ve otra cosa, como que no entiende el cerebro. Entonces te copia lo que vio el primer ojo, que es el que tenías abierto, y te lo pega en el segundo. Entonces, edita como una app. Hay que decir app porque es la mañana de la tecnología, como una app. Y te hace un agujero en la mano, ¿sí? ¿Y por qué digo que lo uso para una recomendación? Porque el sistema educativo en un punto es esto, ¿sí? O sea, la realidad es muy limitada si nos miramos, porque lo único que vemos de la realidad es muy sesgada. Entonces lo que hace la escuela, lo que hacen ustedes, es intentar mover ese catalejo lo más que puedan. Así que los que quieran venir, vienen, me mandan el mensaje, y si no, los recordaré, si gana Racing, muchísimo más. Muchísimas gracias, me encantaron las charlas anteriores, me encantó tu charla, así que gracias por la invitación y gracias por quedarse. Fuerte ese aplauso. Grande Fabri. Espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Un diploma de parte de toda la organización. Gracias por venir. Entonces mañana en el Quality. Espectacular, ¿eh?